digo que ya resolví tu problema. Hablo desde una certeza que no depende de lo que tus ojos pueden confirmar en este momento. Hablo desde el lugar donde las decisiones divinas se toman antes de que los acontecimientos comiencen a reorganizarse en tu realidad visible. Para ti el tiempo avanza paso a paso, día tras día, pero para mí el panorama completo está abierto al mismo tiempo. Veo el inicio, el proceso, el desenlace. Veo las piezas moviéndose incluso cuando para ti todo parece detenido. Por eso quiero que recibas estas palabras con calma profunda. No necesitas forzar tu fe ni fingir una seguridad que todavía estás aprendiendo a sentir. Solo permanece aquí un momento más, respirando despacio, permitiendo que tu corazón escuche sin prisa, porque muchas veces la paz empieza así, no como un relámpago que cambia todo de inmediato, sino como una luz suave que comienza a entrar en una habitación que estuvo mucho tiempo en penumbra. Tal vez durante meses o incluso años, esa situación que llevas en el corazón se convirtió en una especie de paisaje constante. Aprendiste a vivir alrededor de ella. Ajustaste tus días, tus pensamientos, tus expectativas. A veces intentaste ignorarla para seguir adelante. Otras veces apareció con tanta fuerza que parecía llenar todo el espacio interior. Esa es la carga que yo he visto, la que no siempre se puede explicar con palabras simples. Hay problemas que no solo afectan una circunstancia externa, cambian la manera en que una persona respira, duerme, planea su futuro, cambian el tono de la esperanza, cambian la forma en que alguien mira el mañana. Y precisamente por eso mi intervención no se limita a mover una sola pieza visible. Cuando yo actúo, también toco lo que ocurre dentro de ti, el cansancio acumulado, las preguntas sin respuesta, las heridas que ese proceso dejó en tu ánimo. Imagina por un momento a alguien que ha caminado durante mucho tiempo por un sendero pedregoso. Cada paso fue pesado, cada jornada parecía interminable. Después de tanto caminar así, incluso cuando el terreno comienza a suavizarse, el cuerpo tarda un poco en confiar en que ya no está sobre las mismas piedras. Algo similar sucede con el corazón humano. Cuando ha vivido mucho tiempo bajo presión, necesita un pequeño periodo para reconocer que el cambio ha comenzado. Por eso no te apresures a exigirle a tu alma que sienta alivio instantáneo. Permite que el proceso ocurra con naturalidad. La transformación real muchas veces empieza en silencio, como el amanecer que primero aclara el horizonte antes de iluminar completamente el cielo. Quiero que también comprendas algo importante sobre las respuestas que llegan después de largos periodos de espera. Muchas veces imaginamos que la solución aparecerá exactamente como la habíamos visualizado durante nuestras horas de oración o reflexión. Sin embargo, cuando la realidad finalmente se mueve, a veces lo hace de maneras más amplias o más profundas de lo que habíamos imaginado. Una puerta que parecía cerrada puede abrir otra diferente. Una pérdida puede redirigir el camino hacia una oportunidad inesperada. Un final doloroso puede convertirse en el inicio de una etapa que jamás habrías descubierto de otro modo. Desde tu perspectiva humana, esas conexiones no siempre son visibles de inmediato, pero desde mi mirada, cada elemento tiene un lugar dentro de un diseño mayor que se desarrolla paso a paso. Recuerda también algo que a veces se olvida cuando el sufrimiento ha sido prolongado. Tu historia no se define únicamente por el problema que has enfrentado. Ese capítulo fue real, fue intenso, fue difícil, pero no es la totalidad de lo que eres ni de lo que aún puede ocurrir en tu vida. Hay momentos en que una persona llega a creer que su situación actual será permanente, que la página que está viviendo ahora será el tono definitivo de todo lo que viene después.
Pero las historias humanas son mucho más dinámicas de lo que parecen en medio del dolor. Cambian, se transforman, se redirigen y muchas veces, cuando finalmente miras hacia atrás, descubres que aquello que parecía un bloqueo absoluto era en realidad una curva en el camino. Por ahora, lo único que necesitas hacer es continuar un paso más. No resolver todo hoy, no entender cada detalle, solo permitir que la confianza tenga un pequeño espacio dentro de tu corazón. Porque cuando una persona sigue caminando incluso con preguntas abiertas, algo profundo te fortalece dentro de ella. Esa fortaleza interior se convierte en la base sobre la cual pueden construirse nuevas etapas, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. El cambio que ya comenzó puede tardar un poco en mostrarse completamente a tus ojos, pero eso no significa que no esté en marcha. A veces la vida reorganiza sus piezas de forma silenciosa antes de que el resultado se haga visible. Así que respira otra vez, permanece presente en este momento. No estás frente a un final sin salida. Muchas veces, justo cuando el cansancio parece mayor, la historia está acercándose al punto donde empieza a abrirse una dirección distinta. Y cuando ese momento llega, comprendes que incluso los días más difíciles estaban formando parte del camino que te estaba llevando hacia allí. Sé que uno de los aspectos más difíciles de este tiempo ha sido esa sensación persistente de haber hablado al cielo muchas veces sin recibir una respuesta inmediata. Oraste en momentos de calma, oraste en medio del cansancio, oraste cuando las palabras salían claras, también cuando apenas salían como susurros. En algunos días sentiste una pequeña paz después de hacerlo. En otros, el silencio parecía seguir exactamente igual. Esa experiencia puede hacer que el corazón empiece a preguntarse si realmente fue escuchado. Quiero que entiendas algo profundo sobre ese silencio aparente. El silencio no siempre significa ausencia de acción. Muchas veces significa que el proceso se está desarrollando en un nivel que aún no es visible para los sentidos humanos. Hay momentos en los que la transformación comienza en lugares donde los ojos todavía no pueden confirmar nada, pero donde las condiciones necesarias se están formando con precisión. Piensa en cómo ocurre algo tan cotidiano como la construcción de una casa sólida. Antes de que alguien vea paredes, ventanas o techo, existe una etapa larga donde lo único visible es tierra removida y estructuras que parecen incompletas. Sin embargo, en esa etapa se está preparando el fundamento que sostendrá todo lo demás. Si alguien llegara a mirar solo ese momento inicial, podría pensar que no está ocurriendo nada importante, pero quien entiende el proceso sabe que lo esencial se está formando justo allí. Algo similar ocurre con muchos procesos de la vida. El trabajo invisible suele preceder a la manifestación visible. Tal vez en tu historia reciente hubo momentos en los que pensaste que el silencio significaba que tus palabras se habían perdido, pero lo que parecía quietud pudo haber sido un tiempo donde múltiples elementos se estaban acomodando al mismo tiempo. Decisiones internas que debían madurar, circunstancias externas que debían alinearse, personas que debían aparecer en el momento adecuado. Desde tu perspectiva, esos movimientos no siempre son perceptibles de inmediato, pero eso no significa que no estén ocurriendo. También es importante reconocer que la espera prolongada cambia a la persona que espera. Mientras atraviesas ese proceso, algo se desarrolla dentro de ti, mayor profundidad emocional, una comprensión más amplia de la vida, una fortaleza que antes quizás no sabías que poseías. Muchas veces esas cualidades son parte esencial del resultado final que llegará más adelante. Cuando finalmente miras hacia atrás,
descubres que el tiempo que parecía vacío en realidad estaba lleno de formación. Quizás hoy todavía no ves todas las respuestas que deseas. Tal vez algunas preguntas siguen abiertas, pero incluso ahora puedes notar pequeñas señales de cambio. Una idea nueva que surge en tu mente, una conversación inesperada, una oportunidad que comienza a aparecer donde antes no había nada. De esos pequeños movimientos a veces son los primeros indicios de que el proceso está avanzando hacia una nueva etapa. No siempre es un cambio inmediato o dramático. Con frecuencia comienza como un ajuste sutil en la dirección del camino, una puerta que se abre lentamente, una perspectiva diferente que aparece dentro de ti, un paso que antes parecía imposible pero que ahora se siente un poco más alcanzable. Cuando una tormenta termina, como mencionamos antes, el cielo no siempre se despeja en un instante. Primero cambia el viento, luego se aclara una parte del horizonte, después la luz comienza a filtrarse entre las nubes. Así también ocurre con muchas transformaciones personales. Si en este momento sientes incluso una pequeña señal de alivio, una sensación leve de que algo puede estar cambiando, permítete reconocerla. A veces esa pequeña señal es el primer anuncio de una etapa distinta que empieza a formarse. Lo importante ahora no es apresurarse a entender cada detalle del proceso. Lo importante es continuar caminando con la confianza de que tu historia no se detuvo en el punto donde parecía más difícil. Las historias humanas tienen una capacidad sorprendente para cambiar de dirección cuando menos se espera, y muchas veces, justo después del periodo que pareció más silencioso, comienza el momento donde las respuestas empiezan a tomar forma. Piensa en un río que encuentra una roca en su camino. La roca es real, la roca es sólida. Durante un tiempo parece dominar el paisaje del agua. Si alguien observara solo ese punto del río, podría pensar que el curso del agua está detenido para siempre. Pero el río posee una naturaleza distinta. No se define por el obstáculo que encuentra, sino por la dirección hacia la cual fluye. El agua no discute con la roca, no pierde su esencia, no abandona su destino, simplemente continúa. A veces rodea el obstáculo, a veces pasa lentamente por un costado. A veces con el tiempo desgasta la piedra que parecía inamovible, pero siempre sigue avanzando. Así funciona también la vida cuando una persona decide no permitir que el problema defina su identidad ni su futuro. El obstáculo puede ser real, puede ser pesado, puede haber ocupado mucho tiempo de tu historia, pero no tiene autoridad para decidir quién eres ni hasta dónde puede llegar tu vida. Durante mucho tiempo quizás sentiste que esa situación se convirtió en el centro de todo. Cada plan parecía depender de ella, cada decisión parecía condicionada por ella. Incluso tus pensamientos sobre el futuro empezaron a organizarse alrededor de lo que el problema permitía o no permitía. Sin embargo, quiero que entiendas algo con claridad profunda. Tu historia es más amplia que el capítulo difícil que atravesaste. El problema fue una parte del camino, pero no es el final del camino. Cuando una persona vuelve a mirar su vida desde esa perspectiva más amplia, algo comienza a liberarse dentro de ella. La imaginación vuelve a abrirse, la esperanza encuentra espacio otra vez, el corazón recupera la capacidad de pensar en mañanas que todavía no se han escrito. Eso no significa negar la realidad del obstáculo, significa reconocer que la realidad completa es mucho mayor que ese punto específico del recorrido. Imagina a alguien que ha estado caminando durante una larga noche. Durante horas el paisaje parece siempre igual: oscuridad, silencio, un horizonte que no cambia.
Después de tanto tiempo así, la mente comienza a creer que el amanecer nunca llegará. Pero el amanecer no depende de la percepción del caminante, depende del movimiento constante del tiempo. Aunque la persona no lo vea todavía, el sol sigue acercándose al horizonte. Algo parecido ocurre con muchos procesos humanos. El cambio comienza a prepararse antes de que los ojos puedan identificarlo claramente. Primero cambia la dirección del viento, luego aparece una leve claridad en el cielo. Finalmente la luz empieza a tocar todo lo que antes parecía cubierto por la noche. Tal vez hoy todavía estás en ese momento previo al amanecer. Aún no ves el sol completamente, pero algo en el aire empieza a sentirse distinto. Una pequeña calma interior, una idea nueva, una sensación leve de que el peso ya no domina todo el espacio del corazón. Esos cambios sutiles muchas veces anuncian el inicio de una etapa distinta. Por eso quiero invitarte a mirar más allá del obstáculo que tanto tiempo ocupó tu atención, no para ignorarlo, sino para recordar que tu vida sigue fluyendo como el río. Tu historia no está detenida en ese punto. Hay tramos del camino que todavía no has visto, hay encuentros que todavía no han ocurrido, hay oportunidades que todavía no han aparecido. Y muchas veces, cuando el río logra pasar la roca que parecía detenerlo, el paisaje que aparece después es más amplio, más luminoso y más tranquilo de lo que el viajero imaginaba mientras estaba frente al obstáculo. Por ahora, sigue avanzando paso a paso. El río nunca pierde su dirección y tu historia tampoco. Puede ser una relación que quedó rota de maneras que no sabes cómo reparar. Tal vez fueron palabras que se dijeron en un momento de dolor profundo. Decisiones que separaron caminos que antes caminaban juntos. O silencios que con el tiempo se hicieron demasiado largos. Cuando una relación se fractura así, no solo queda la distancia externa, queda también una sensación interna de preguntas sin cerrar, de recuerdos que aparecen de vez en cuando preguntando cómo habría sido la historia si las cosas hubieran ocurrido de otra manera. También puede ser una oportunidad que parecía ser la puerta correcta en el momento correcto y que, de repente, se cerró sin explicación clara. Algo en lo que habías puesto ilusión, trabajo, expectativa. Cuando ese tipo de puertas se cierran, no solo se pierde una circunstancia concreta, se mueve también la confianza en el futuro. Empiezas a preguntarte si volverá a aparecer algo parecido o si aquella ocasión fue única. O quizá lo que pesa más profundamente tiene que ver con una etapa de tu vida donde sentiste que perdiste tiempo, energía o dirección. Hay momentos en que una persona mira hacia atrás y piensa en años que parecen haberse desvanecido entre dificultades, decisiones confusas o situaciones que no resultaron como se esperaba. Ese tipo de recuerdos puede crear la impresión de que algo irrecuperable quedó atrás. Quiero hablarte precisamente sobre esos espacios donde parece que algo se quebró de forma definitiva. La restauración verdadera no consiste únicamente en reparar lo visible. La restauración profunda tiene la capacidad de entrar en los lugares donde el daño fue silencioso, en la confianza que se debilitó, en la esperanza que se volvió cautelosa, en la parte del corazón que aprendió a protegerse demasiado después de haber sido herida. Cuando esa restauración comienza a operar, no solo se reorganizan las circunstancias externas, también se reorganiza la forma en que tú mismo miras tu historia. Aquello que antes parecía una pérdida absoluta comienza a mostrar matices nuevos. Aquello que parecía un final empieza a revelar que también fue una transición. Y aquello que parecía un error sin sentido a veces se convierte en una fuente inesperada de sabiduría o sensibilidad.
hacia la vida de otras personas. Piensa en alguien que ha atravesado una temporada larga de sequía en la tierra. Durante ese tiempo el suelo parece duro, seco, incapaz de producir nada. Sin embargo, cuando finalmente llega la lluvia adecuada, ese mismo suelo tiene la capacidad de absorber el agua con una intensidad que no tendría si nunca hubiera conocido la sequía. De manera parecida, muchas personas descubren después de un periodo difícil que su corazón se volvió más capaz de comprender, de acompañar, de sostener a otros. La experiencia, que parecía únicamente dolorosa, también dejó una profundidad que antes no existía. Eso no significa que el dolor haya sido deseable. Significa que incluso dentro de las experiencias más duras puede surgir algo que permanece como valor real dentro de la persona. La restauración auténtica trabaja precisamente en esa dirección. Toma lo que parecía fragmentado y comienza a reorganizarlo en una forma nueva. A veces eso ocurre a través de encuentros inesperados con personas que traen una energía distinta a tu vida. Otras veces sucede cuando aparece una oportunidad que conecta con talentos que no habías explorado antes. En ocasiones ocurre de manera interior, cuando descubres una paz que no depende tanto de las circunstancias externas como pensabas. Cada una de esas señales puede ser parte de un proceso mayor de reconstrucción. Es posible que hoy todavía no veas el cuadro completo de lo que está formándose. Muchos procesos de restauración empiezan de manera discreta, casi imperceptible. Un pequeño cambio en tu manera de pensar, una nueva posibilidad que aparece en el horizonte, una conversación que abre una perspectiva diferente. Con el tiempo, esas pequeñas piezas comienzan a unirse y entonces comprendes que aquello que parecía irreparable no tenía la última palabra sobre tu historia, porque una historia humana no queda definida por el momento en que algo se rompe, sino por la manera en que esa historia continúa escribiéndose después, y la tuya, incluso ahora, todavía se está escribiendo. Puede ser una escena financiera que llegó a un punto en el cual casi no logras observar una salida clara con los recursos presentes ante tus ojos. Tal vez las cifras no encajan, las obligaciones crecen, las oportunidades parecen escasas y cada intento de hallar una solución se siente como avanzar dentro de una niebla espesa. Quizá aparece la presión de cuentas, compromisos, pagos atrasados, decisiones urgentes. En momentos así la mente busca rutas, calcula escenarios, imagina estrategias, pero aun con esfuerzo constante la respuesta parece distante. Puede ser además una condición de salud que ha consumido gran parte de tu energía física y emocional. Tal vez el cansancio se instala en tu rutina diaria, el ánimo fluctúa, la paciencia se reduce poco a poco. Tal vez existen consultas médicas, tratamientos, periodos de espera, informes clínicos, incertidumbre prolongada. En esa clase de experiencia la persona no solo enfrenta el cuerpo, también enfrenta pensamientos persistentes, dudas internas, temor silencioso. Incluso un pequeño progreso puede parecer lento cuando el corazón desea restauración completa. Puede ser también una escena familiar compleja que se volvió difícil de abordar. Tal vez existen palabras no dichas, distancias emocionales, discusiones repetidas, silencios largos en la mesa o en la casa. A veces una relación pasa por fases donde el afecto se mezcla con confusión, donde cada conversación parece tocar fibras sensibles. Puede tratarse de conflictos entre hermanos, tensiones con padres, distancia con hijos, desacuerdos dentro del hogar. En tales momentos, la persona desea restaurar armonía, pero no siempre encuentra la forma correcta de iniciar ese camino.
puede ser incluso un sueño profundo que quedó aplazado durante tanto tiempo que casi evitaste pronunciarlo en voz alta. Un plan personal, una vocación, un talento creativo, un proyecto profesional, una meta de vida. Quizá en otro momento ese anhelo brillaba con intensidad, pero con el paso del tiempo aparecieron obstáculos, responsabilidades, cambios de rumbo. Poco a poco ese sueño quedó guardado en silencio, casi oculto, como una carta cerrada en un cajón. Existe incluso cierto temor de nombrarlo otra vez, como si hablar de ese deseo sin verlo realizado pudiera provocar dolor, sea cual sea esa área específica de tu vida: finanzas, salud, relaciones, vocación, propósito. Te invito a traerla ahora mismo a esta conversación, no con la intención de examinar cada detalle, ni para medir cada error o cada decisión pasada. La invitación es distinta: traerla para soltarla, para colocar ese peso en manos capaces de sostener aquello que tus propias fuerzas no han logrado resolver. Cuando una persona deposita aquello que carga en manos divinas, ocurre algo profundo. Las manos humanas tienen límites claros, se cansan, se confunden, se preocupan. Las manos divinas operan con una perspectiva distinta, una comprensión total, una paciencia infinita. Lo que para una mente humana parece un nudo imposible, para el cielo puede convertirse en un proceso de restauración, dirección, apertura. Permíteme compartir algo acerca de la naturaleza real de la fe auténtica. Muchas personas han recibido una idea equivocada de la fe, como si fuera un esfuerzo mental intenso para convencerse a sí mismas de algo que aún no ven. Bajo esa perspectiva, la persona intenta producir una seguridad absoluta, como si debiera reunir suficiente certeza interna para persuadir a Dios a actuar. Bajo ese modelo parece que la respuesta depende del nivel de confianza humana. Esa versión de la fe resulta pesada, exigente, agotadora. Además, no representa la esencia real de la fe. La fe que recibe honor no es aquella que logra eliminar toda duda. La fe verdadera puede coexistir con preguntas, con momentos de debilidad, con instantes de incertidumbre. La fe auténtica consiste en confiar incluso cuando la comprensión completa aún no aparece. La fe que recibe honor no es aquella que nunca tiembla. La fe genuina puede temblar, puede sentir fragilidad, puede reconocer su limitación. Sin embargo, aún en medio de ese temblor decide permanecer en el lugar correcto. La confianza, la fe que recibe honor, tampoco es aquella que comprende cada detalle del camino. En realidad, la fe profunda muchas veces declara con honestidad: no comprendo todo lo que ocurre, no logro ver cada paso delante de mí. Sin embargo, deposito esto en tus manos porque confío en tu sabiduría. Esa clase de fe posee una fuerza especial. No nace del control humano, nace de la entrega. No depende de la perfección de la mente, sino de la apertura del corazón. A través de esa confianza sincera se mueven situaciones que parecían rígidas, escenarios que parecían bloqueados, puertas que parecían cerradas. En este momento percibo esa clase de fe presente en ti, tal vez no perfecta, tal vez acompañada de preguntas, tal vez marcada por cansancio, pero aún así existe una disposición interna a confiar, a continuar, a colocar tu situación en manos superiores. Quiero que recibas lo siguiente no como simple lenguaje espiritual ni como metáfora inspiradora, sino como una afirmación real con peso eterno. Ninguna carga entregada con fe sincera permanece sin respuesta. A veces la respuesta llega como dirección clara, otras veces aparece como paz interior antes del cambio externo.
En ocasiones se manifiesta mediante nuevas oportunidades, personas correctas, recursos inesperados, caminos que antes no estaban visibles. Lo importante no es la magnitud de tu fuerza actual. Lo importante es la decisión de confiar incluso en medio del proceso. Esa decisión abre espacio para transformación, restauración, avance, renovación profunda. Tu dificultad más grande posee respuesta dentro de mi corazón. No se trata de una escena pendiente en el sentido de que aún no exista resolución en mi voluntad. La determinación de actuar a tu favor ocurrió antes de que tus ojos observaran la dificultad completa. La decisión está establecida. Lo que sucede ahora corresponde al proceso de manifestación, al recorrido entre una decisión eterna y su expresión visible dentro de tu vida, la vida diaria. Ese recorrido puede incluir etapas, pausas, aprendizajes, incluso momentos donde todo parece quieto. Sin embargo, cada fase forma parte de un desarrollo con destino claro. No existe incertidumbre acerca del resultado final desde mi perspectiva. Tú avanzas dentro del trayecto hacia una respuesta que ya tiene existencia en mi voluntad. Cuando una persona camina dentro de ese proceso, puede sentir que el recorrido se prolonga. Desde la experiencia humana, el tiempo puede parecer extenso. Sin embargo, todo camino real posee un punto de llegada. Ese punto no lo determinan las circunstancias, tampoco las opiniones externas, tampoco las probabilidades humanas o las estadísticas que otras personas consideran definitivas. Tampoco lo determinan quienes pudieron actuar en tu contra, quienes dudaron de tu capacidad o quienes intentaron cerrar oportunidades. La resolución final pertenece a mi decisión. Esa decisión no está en discusión. Esa decisión ya ocurrió. Ahora deseo llevar tu atención hacia una reflexión sencilla en apariencia, pero con una profundidad enorme. La diferencia entre esperar con temor y esperar con expectativa. Quien espera con temor observa el paso del tiempo como una prueba de que nada cambiará. Cada jornada sin señales visibles parece confirmar la idea de que la respuesta no llegará. Cada día adicional se convierte en una carga emocional más. Poco a poco la persona termina sosteniendo dos pesos: el peso del problema inicial y el peso acumulado de todos los días que pasaron sin solución visible. En ese estado la mente repite preguntas constantes. ¿Por qué aún no ocurre? ¿Cuánto falta? ¿Será que nunca sucederá? Ese tipo de espera erosiona la esperanza interior, no porque la respuesta no exista, sino porque el enfoque se centra únicamente en lo que todavía no se puede ver. Sin embargo, existe otra forma de esperar. Quien espera con expectativa observa el mismo paso del tiempo desde una perspectiva distinta. Cada día que transcurre representa un paso adicional hacia el momento en el cual aquello que ya existe dentro de mi voluntad se vuelve visible en la experiencia diaria. El tiempo deja de sentirse como enemigo. El tiempo se convierte en camino. Caminar hacia algo que ya tiene existencia es totalmente distinto a caminar hacia algo incierto. En el primer caso, cada paso acerca al destino. Incluso cuando el paisaje no cambia de inmediato, el avance continúa. Imagina una semilla colocada en tierra fértil. Durante varios días el suelo parece quieto. Desde afuera nada parece moverse. Sin embargo, bajo la superficie ocurre un proceso intenso. Raíces emergen, estructura se forma, vida se organiza. Cuando finalmente el brote aparece sobre la tierra, muchos piensan que la vida comenzó en ese momento. En realidad, la vida comenzó mucho antes, en silencio. De forma similar, muchas respuestas se desarrollan primero en una dimensión invisible antes de aparecer en la experiencia visible.
Por eso hoy te invito a realizar un cambio interno. Importante, pasar de la espera con temor hacia la espera con expectativa. Este cambio interior puede parecer pequeño, pero transforma la manera en que tu corazón vive el proceso. No modifica inmediatamente cada circunstancia externa, pero modifica tu postura frente a lo que viene. Una persona que espera con expectativa mantiene apertura, calma, atención, no vive atrapada en ansiedad constante. Existe una serenidad profunda porque sabe que el proceso avanza incluso cuando los ojos aún no perciben resultados completos. Ahora deseo hablarte acerca de la paz, porque la paz que puedo entregar en medio de una escena aún sin resolver constituye una de las señales más claras de presencia divina activa en una vida humana. Existe una forma de paz que el mundo ofrece. Esa paz depende completamente de circunstancias favorables. Aparece cuando todo parece bajo control, cuando las respuestas son inmediatas, cuando no existen conflictos visibles. Sin embargo, esa clase de tranquilidad desaparece en el instante en que surge un desafío inesperado. Se trata de una calma construida sobre condiciones externas. La paz que proviene de mi presencia posee naturaleza distinta. No depende de que cada elemento exterior esté resuelto. Puede existir incluso cuando aún existen preguntas abiertas, decisiones pendientes, caminos en desarrollo. Esta paz no niega la realidad del desafío, tampoco ignora las dificultades. En lugar de eso, establece una seguridad profunda en el interior del corazón humano. Es una calma que permite respirar con serenidad aún en medio de procesos incompletos. Una tranquilidad que permite descansar aun cuando el camino continúa. Una certeza interior que afirma silenciosamente: la historia todavía no terminó. Cuando esa paz aparece, la persona descubre algo sorprendente. Aunque la situación exterior todavía evoluciona, el corazón deja de vivir en lucha constante. Esa paz se convierte en una especie de ancla interna. Mantiene estabilidad emocional, claridad mental, apertura espiritual. Permite caminar cada jornada con confianza serena. Cuando esa paz habita dentro de una vida, incluso los procesos largos se vuelven soportables, los desafíos se vuelven formativos y los días dejan de sentirse como carga pesada. Porque donde existe esa paz también existe una certeza silenciosa. El camino continúa avanzando hacia una resolución que ya fue decidida. Esta paz nace en lo profundo del interior humano. No depende de lo que sucede fuera. No cambia según cada circunstancia. No se rompe cuando aparece una dificultad. Puede existir incluso en medio de una tormenta real sin negar la tormenta. Puede existir en medio de una espera larga sin ignorar el peso de esa espera. Puede permanecer en medio del problema sin fingir que el problema no está presente. Es la calma profunda de quien sabe que no camina solo. Es la serenidad de quien reconoce que su situación está en manos de alguien que la conoce con claridad total. Alguien con autoridad real para traer restauración, dirección, alivio. Esa paz la coloco sobre ti en este instante. Recíbela como un manto suave que cubre tu vida desde la cabeza hasta los pies. Una cobertura espiritual que trae descanso al corazón, alivio a la mente, reposo al alma cansada. Ahora deseo pronunciar bendición sobre cada espacio de tu vida donde el llanto fue más intenso, donde las lágrimas nacieron con mayor fuerza, donde el corazón sintió mayor dolor. Si tus lágrimas nacieron por alguien quien amas profundamente y que ahora sientes distante, tal vez por decisiones personales, circunstancias inevitables o incluso por la partida física de esa persona, declaro sobre ese vínculo algo importante.
El amor que vive en tu corazón no se pierde en un vacío sin sentido. Ese amor tiene destino, tiene valor eterno en mis manos. La sanación del corazón que extraña está en proceso. No ocurre de forma abrupta, sino paso a paso, capa tras capa, como una restauración delicada que devuelve luz donde hubo sombra. Cada recuerdo doloroso puede transformarse con el tiempo en memoria serena, en gratitud por lo vivido, en paz profunda. Si tus lágrimas nacieron por una presión financiera que alcanzó niveles que jamás imaginaste enfrentar, declaro provisión sobre tu vida. La ayuda que se aproxima no está limitada a los canales que ahora puedes ver. Existen recursos, oportunidades, conexiones humanas, escenarios nuevos que aún no han entrado en tu campo de visión. Lo que ahora parece cerrado puede abrirse de formas inesperadas. Lo que ahora parece insuficiente puede multiplicarse mediante caminos que todavía no conoces. Las puertas correctas aparecen cuando el momento adecuado llega. Si el dolor vino por tu salud o por la salud de alguien cercano a tu corazón, declaro restauración progresiva. Declaro fortaleza donde hubo debilidad, vitalidad donde hubo cansancio, equilibrio donde existió desgaste. Cada célula, cada órgano, cada sistema del cuerpo humano funciona bajo la mirada de quien conoce su diseño original. Nada escapa a esa comprensión perfecta, incluso cuando la medicina humana enfrenta límites. El proceso de restauración puede avanzar de formas que la mente humana no anticipa. Y si las lágrimas más profundas nacieron por ti mismo, por la imagen que guardas acerca de tu propia historia, por errores del pasado, decisiones que hoy pesan sobre tu memoria, palabras dichas o caminos tomados que todavía generan culpa o vergüenza, escucha con atención esta verdad. Tu identidad real no está definida por esos momentos. La versión de ti que nació de la culpa, del fracaso, de la vergüenza, no posee autoridad para describir quién eres realmente. Existe una identidad más profunda, una identidad vista desde una perspectiva llena de gracia, restauración y propósito. Tu pasado no posee poder absoluto sobre tu destino cuando tu vida está en manos divinas. Los capítulos difíciles pueden formar parte del aprendizaje, pero no tienen autoridad para escribir el final de la historia. Tu futuro no está redactado con tinta de condena, está escrito con tinta de gracia, renovación y propósito. Tú no eres la suma de lo que salió mal, no eres la colección de tus errores, no eres la definición que otros pronunciaron sobre ti en momentos de debilidad. Eres una vida llamada a restauración, eres una historia capaz de comenzar de nuevo, eres una persona creada con propósito real. El peso de tus lágrimas no logró cancelar ese propósito. Incluso ahora, en medio de procesos incompletos, la restauración avanza paso a paso. Con el tiempo, esa restauración se volverá visible, clara, imposible de negar. Lo que hoy parece una etapa oscura puede convertirse mañana en testimonio de transformación profunda, en señal de que incluso las temporadas más difíciles pueden abrir espacio para una vida renovada, fuerte, llena de sentido. Deseo hablarte de algo que ocurre después de la tormenta, una realidad que quien aún camina dentro de ella casi nunca logra imaginar con claridad. Sin embargo, para quien atravesó esa etapa, esa realidad se vuelve tan evidente como la luz del amanecer. Existe una clase de gratitud que solo nace del contraste, una gratitud profunda, madura, intensa. No serse una vida cómoda o sin dificultades, sino del recorrido a través de momentos donde todo parecía frágil o incierto. Cuando una persona atraviesa periodos complejos, su forma de valorar las cosas cambia para siempre.
Quien nunca sintió hambre no saborea un trozo de pan con la misma emoción que quien pasó largos días sin alimento. Para la primera persona es algo cotidiano. Para la segunda, cada bocado tiene significado profundo. Quien nunca perdió la salud difícilmente comprende la alegría tranquila de despertar una mañana sin dolor, con el cuerpo ligero, con respiración libre, con energía renovada. Pero quien regresó de una etapa de debilidad o lucha prolongada siente cada instante de bienestar como un regalo extraordinario. Quien nunca vivió una temporada donde el camino parecía cerrado no experimenta la apertura de nuevas oportunidades con la misma intensidad que quien atravesó esa oscuridad. Para algunos una puerta abierta es algo común. Para quien esperó mucho tiempo frente a un muro, esa puerta representa esperanza, alivio, renovación. Por eso lo que estás a punto de experimentar, cuando la respuesta finalmente se manifieste de manera completa, tendrá un valor especial. Tendrá un sabor que no habrías ido posibles y el camino hubiera sido fácil desde el comienzo. La respuesta que llega después de una espera significativa posee una profundidad distinta. Lleva consigo el peso de cada paso que te trajo hasta este punto. Los momentos de duda, las oraciones silenciosas, las noches largas, los intentos de seguir adelante aun cuando parecía difícil. Ese peso no la vuelve más pesada, la vuelve más preciosa. Ahora deseo pedirte algo importante para él. Tiempo que resta entre el lugar donde estás hoy y el lugar donde estarás cuando la respuesta sea plenamente visible. Cuida tu corazón con intención. No se trata de cerrarlo o endurecerlo para evitar nuevas heridas. Tampoco se trata de construir muros emocionales para protegerte. Cuidar tu corazón significa reconocer su valor verdadero. Tu corazón es el espacio donde habita la presencia divina con mayor cercanía. Es el lugar donde la intuición espiritual se vuelve más clara, donde la esperanza puede renacer incluso en medio de procesos largos. Desde ese espacio interior fluye la fortaleza que necesitas para continuar. Por eso protégelo con sabiduría. Protégelo de pensamientos insistentes que intentan convencerte de que la respuesta nunca llegará. Esos pensamientos aparecen cuando el cansancio aumenta, cuando el tiempo pasa, cuando la mente intenta encontrar explicaciones rápidas. Protégelo también de palabras pronunciadas por personas que no alcanzan a ver lo que ocurre en dimensiones más profundas. Muchas veces esas personas hablan desde su propia experiencia limitada, desde su temor personal, desde historias pasadas que no son iguales a la tuya. No permitas que esa visión limitada determine tu esperanza. Protégelo también del agotamiento interior. A veces el cansancio se disfraza de prudencia e intenta presentarse como sabiduría. Puede aparecer una voz interna que susurra que quizá lo más razonable sería dejar de esperar, abandonar el anhelo, reducir la expectativa. Pero existe una diferencia importante entre sabiduría verdadera y agotamiento disfrazado. La sabiduría trae paz y claridad, el agotamiento trae resignación. Cuando el agotamiento intenta decidir por ti, propone renunciar a aquello que en realidad aún tiene vida dentro de tu corazón. No es sabio soltar aquello que recibiste como propósito para sostener. Muchas veces ese impulso de abandonar nace simplemente del cansancio acumulado, no de una dirección real. Por eso hoy recibes nueva fuerza para continuar sosteniendo aquello que aún tiene sentido en tu vida. Fuerza para continuar caminando incluso cuando el progreso parece lento. Fuerza para mantener viva la esperanza aun cuando los resultados visibles tardan en aparecer. Fuerza para seguir confiando en el proceso que se desarrolla paso a paso. Ahora nos acercamos al cierre de este momento de reflexión compartida.
Antes de concluir, recuerda algo esencial. Los procesos más profundos rara vez se revelan completos en un solo instante. Se desarrollan poco a poco, como una historia que se escribe capítulo tras capítulo. El capítulo actual no contiene toda la historia. Lo que hoy parece una pausa puede convertirse mañana en la preparación necesaria para una etapa completamente nueva. Muchas de las transformaciones más importantes comienzan de forma silenciosa antes de hacerse visibles. Sigue avanzando con serenidad. Cuida tu corazón. Mantén viva la esperanza. Permanece abierto a las posibilidades que aún están formándose. El camino continúa y cada paso que das te acerca más a la manifestación completa de aquello que ya comenzó a prepararse en dimensiones que tus ojos pronto podrán reconocer.